Bueno, ya hemos visto hidratos de carbono, hemos visto aminoácidos y péptidos y proteínas. El tercer grupo de biomoléculas que nos toca ver en la materia son los lípidos, ¿sí? A diferencia de los otros grupos de biomoléculas que vimos, los hidratos de carbono y los aminoácidos y las proteínas, los lípidos no se clasifican como lípidos por similitudes en sus estructuras químicas o en sus grupos funcionales, sino que los lípidos en general son un grupo muy diverso de sustancias que tienen una propiedad en particular que comparten todos, y es que son insolubles en agua, muy poco solubles o prácticamente insolubles en agua, y por lo tanto son solubles en solventes orgánicos o no polares o muy poco polares, ¿sí? Como por ejemplo éteres o hidrocarburos. Entonces van a ver en la clase hoy, o lo deben haber visto en la clase de teoría, que los lípidos tienen estructuras químicas muy variadas, ¿sí? Pero en general se caracterizan por tener una gran parte de su estructura, o toda la estructura, o una gran parte de su estructura, formada por largas cadenas hidrocarbonadas, ¿sí? Que son los que les dan justamente esta característica de insolubilidad en agua o de hidrofobicidad. Bueno, los lípidos pueden tener muchas funciones. A grandes rasgos, los lípidos pueden tener funciones de almacenamiento de energía, funciones estructurales, y luego hay otros lípidos que tienen funciones más específicas, como por ejemplo funciones hormonales. Algunos lípidos actúan como vitaminas, otros lípidos actúan como pigmentos, es decir, absorbiendo radiación, fundamentalmente radiación visible. Otros lípidos actúan como moléculas señalizadoras, pero fundamentalmente estas dos son las dos funciones principales que poseen los lípidos y que nos permiten clasificarlos en dos grupos: los lípidos de almacenamiento, que son neutros, ¿sí? Fíjense que son neutros, y los lípidos de membrana, que son lípidos polares, ¿sí? En, en el primer tipo de esta clasificación, en los lípidos de almacenamiento, en los neutros, tenemos los triglicéridos. En este ejercicio lo que ustedes tienen que hacer es, dada esta clasificación en lípidos de almacenamiento y lípidos de membrana, es decir, lípidos neutros y lípidos polares, tienen que mencionar un ejemplo de cada uno, de un lípido que pertenezca a cada una de estas clasificaciones, investigar eh, muy sintéticamente acerca de qué función cumplen. En el primer grupo de lípidos, como les decía, en los lípidos neutros tenemos los triglicéridos o triacilglicéridos, que son lo mismo. Esto que está acá es un esquema de cómo es la estructura molecular de un triglicérido. Fíjense que está formado por un residuo de un alcohol, que es el glicerol, que si bien lo tenemos que formular en algún ejercicio más adelante, nosotros al glicerol ya lo hemos visto, ya lo conocemos porque en el tema uno habíamos visto algún ejercicio donde teníamos que analizar la estructura química del glicerol, que es un alcohol de 3 átomos de carbono y que tiene 3 OHs, uno en cada uno de esos átomos de carbono. Entonces, fíjense que esto que está marcado acá en rosa, en el esquema, corresponde a esta parte de la molécula, ¿sí? Es decir, lo que está en el esquema representado de manera simplificada es en la estructura molecular del triglicérido este grupo de átomos. Estos átomos que están en rosa son el residuo o el resto de glicerol en la molécula. Y luego tenemos tres residuos
de ácidos grasos, ¿sí? Que son estos tres grupos de átomos que están en la molécula representados en rojo, azul y verde. Los ácidos grasos, como ya lo vieron en la teoría y lo vamos a ver hoy, son em, ácidos carboxílicos que tienen cadenas de hidrocarbonadas muy largas, ¿sí? Cuando tenemos ácidos carboxílicos que tienen la cadena muy larga, los llamamos ácidos grasos. Entonces, la unión de un residuo de glicerol con tres ácidos grasos, que pueden ser los tres ácidos grasos iguales o los tres distintos, como en este caso, lo que se forma es un triglicérido. Fíjense que estos enlaces que unen a los residuos de glicerol con los residuos de ácidos grasos son estos enlaces que están marcados acá en negro, ¿sí? Son enlaces de tipo éster. Recordarán ustedes que este grupo funcional que está acá se llama éster. Entonces, como recién vimos que el enlace peptídico se llama enlace peptídico y el grupo funcional que se forma se llama amida. En este caso, el grupo funcional y el enlace se llaman los dos éster, ¿sí? Pero hay que diferenciar si estamos hablando del grupo funcional éster o si estamos hablando del enlace éster. El enlace éster es este par de electrones que forma un enlace covalente entre un residuo de glicerol y un residuo de ácido graso. Fíjense, si bien nosotros lo vamos a ver ahora más adelante, los ácidos grasos en su cadena pueden ser todos átomos de carbono sp3, es decir, que hay solamente enlaces simples, carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Pueden variar en su longitud. Este ácido graso, este residuo de ácido graso, tiene 16 átomos de carbono en su cadena. Si ustedes cuentan, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 átomos de carbono. Este azul de abajo tiene 18 átomos de carbono. Y por ejemplo, también en las cadenas puede haber dobles enlaces carbono-carbono, es decir, insaturaciones, como por ejemplo esta que está acá. Em, yo les pregunto, ¿este doble enlace que está acá es un doble enlace cis o es un doble enlace trans? Así como está representado, ¿tienen información para decirlo? Así no hay información. Claro, así como está, no tiene información. Es lo mismo que decimos cuando tenemos una representación de una molécula que no sabemos hacia dónde están orientados en el espacio los sustituyentes. Acá pasa lo mismo. Así como está, esto sabemos que es un doble enlace, pero no sabemos si es un doble enlace cis o es un doble enlace trans. Entonces, cuando necesitemos representar específicamente un doble enlace cis o uno trans, vamos a necesitar utilizar alguna representación que lo deje establecido de manera clara, ¿sí? Y bueno, incluso vamos a ver la importancia que tiene en la estructura y en las propiedades de los ácidos grasos la geometría del doble enlace, es decir, si es cis o es trans. Bueno, entonces, como les decía, este es un ejemplo de un triglicérido que está formado por tres residuos de ácidos grasos distintos, pero podrían ser iguales. Y la función que cumplen los triglicéridos fundamentalmente es, por ejemplo, en los animales, la de almacenar energía, ¿sí? Se almacena energía en forma de energía química en los enlaces carbono-carbono de los residuos de ácidos grasos. Y lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante en la clase. El segundo grupo de lípidos son los glicerofosfolípidos. Como lo dice su nombre, estos lípidos tienen un resto de glicerol, ¿sí? Y tienen un grupo fosfato en su estructura. Fíjense que así como esto es un grupo funcional éster y esto es otro grupo funcional éster, esto que nosotros tenemos acá es un grupo funcional fosfoéster o un éster de fósforo. Entonces,
los gliceroles no solamente pueden estar esterificados con ácidos grasos, sino que también pueden estar esterificados con ácido fosfórico. Cuando se esterifica un glicerol con ácido fosfórico, y acá, por ejemplo, hay un hidrógeno, y olvídense que está esta cadena, el, el glicerol esterificado con ácido fosfórico se llama ácido fosfatídico. A su vez, ese grupo fosfato, como tiene 3 hidrógenos ácidos, puede volver a esterificarse. Y fíjense que acá tenemos otro grupo fosfoéster, ¿sí? En este caso, hemos esterificado al grupo fosfato con un alcohol para este lado y con otro alcohol para este lado, ¿sí? Esto es un residuo de una molécula de etanol, ¿sí? Un alcohol de 2 átomos de carbono. Entonces, cuando nosotros tenemos un lípido que tiene esta estructura, un residuo de glicerol, 2 residuos de ácidos grasos y un grupo fosfato em, nuevamente esterificado, este enlace que une acá el grupo fosfato con el alcohol representa un nuevo enlace éster entre, como les digo, un fosfato y un alcohol. Lo que tenemos es un glicerofosfolípido, ¿sí? Este que está representado acá es un fosfatidil etanol, que no, hasta donde yo sé, este lípido en particular no tiene propiedades biológicas, pero si nosotros esterificamos el grupo fosfato con un derivado de alcohol que tenga, por ejemplo, una amina, fíjense que esta molécula es muy parecida a la que teníamos recién, pero en vez de 3 átomos de hidrógeno, en el carbono 2 tenemos 2 átomos de hidrógeno y un grupo amino sustituyendo. Esta molécula se llama etanolamina, por ejemplo, es uno de los nombres que le podemos dar por las reglas de nomenclatura. Como les decía, si nosotros esterificamos el grupo fosfato con etanolamina, por ejemplo, tenemos un glícero fosfolípido que se llama fosfatidil etanolamina. Fíjense la diferencia entre esta estructura de, por ejemplo, de fosfatidiletonolamina y la estructura que teníamos cuando teníamos solamente residuos de ácidos grasos unidos al glicerol. Toda esta parte de la molécula, ¿sí?, es muy polar porque tiene características ácidas acá sobre el grupo fosfato, tiene características básicas sobre el grupo amino, pero en general todo este grupo chiquito de átomos tiene características polares, ¿sí? Cuando ustedes en la secundaria o en biología, en algunas materias, representaban los fosfolípidos, por ejemplo, de la membrana plasmática de esta manera, que representaban una cabeza polar y las 2 colas hidrofóbicas, lo que estaban esquematizando era una molécula de este tipo que tenemos acá. Este grupo de átomos es lo que ustedes representaban como una cabeza polar, y las 2 colas hidrofóbicas corresponden a estas 2 cadenas hidrocarbonadas, ¿sí? Entonces, esta es la diferencia fundamental en la estructura entre los lípidos de membrana, que son polares, y los lípidos neutros, que son los de almacenamiento. Los triglicéridos, como acá también tienen una cadena hidrocarbonada, no tienen esta estructura anfipática que presenta una cadena polar, perdón, 2 cadenas no polares y una cabeza polar. Entonces, esa es la diferencia estructural fundamental, dada por la presencia de grupos funcionales polares en en una de las posiciones de esterificación del glicerol. Por ejemplo, fíjense en cuanto a la función de los fosfolípidos y en particular de
las fosfatidiletoanolaminas, fíjense que forman o constituyen el 30% de los fosfolípidos de membrana, esto creo que es, a ver, de eritrocitos, de glóbulos rojos. ¿Sí? Entonces, la función de la fosfatidiletoanolamina, como pide la consigna, que es dar un ejemplo de cada uno de estos grupos y decir su función, la función de la fosfatidiletoanolamina es fundamentalmente estructural, ¿sí? Y forman parte de los fosfolípidos de membrana celular. Bien, por último, antes de pasar al próximo problema, les van a quedar a ustedes analizar estos tres. Dentro de los fosfolípidos tenemos otro grupo de lípidos que también tienen grupos fosfatos, ¿sí? Pero que el residuo de alcohol no es glicerol, como en este caso, sino que es esfingosina. Esfingosina es este alcohol aminado que está acá a la derecha, ¿sí? Fíjense que también tiene esta región con 3 átomos de carbono, donde tiene grupos OH, así que en esta parte se parece al glicerol mucho, porque recuerden que el glicerol tenía 3 átomos de carbono y en cada uno de esos átomos de carbono tenía hidroxilos, ¿sí? Fíjense que en la esfingosina, este hidroxilo está reemplazado por un grupo amino y uno de estos hidrógenos está reemplazado por esta larga cadena de átomos. Fíjense que esto es una fórmula condensada y que hay 12 unidades CH2 entre medio de este y este, ¿sí? Entonces, esa es la única diferencia. Entonces, estructuralmente podemos encontrar una analogía entre glicerol y esfingosina. Los fosfolípidos derivados de esfingosina, los esfingolípidos o esfingofosfolípidos, tienen también una cabeza polar que está dada por esta parte de la molécula. En este caso, fíjense que el grupo fosfato está esterificado con un derivado del etanol también, que es la colina. Si tenemos nosotros la molécula de etanol y el último hidrógeno, el tercer hidrógeno del grupo metilo, lo reemplazamos por una trimetilamina, lo que tenemos es nos queda una amina cuaternaria, es decir, con carga positiva sobre el nitrógeno, lo cual le da características muy polares a todo este grupo de átomos. Y luego vamos a tener también las dos colas no polares, que van a estar dadas por esta parte de la molécula que tiene acá un residuo de ácido graso, que ahora lo vamos a ver, y toda esta larga cadena que en este caso no proviene de un residuo de aminoácido, como en los casos de los glicerolípidos, sino que proviene de la misma estructura molecular de la esfingosina. Bien, bueno, y ese residuo de ácido graso que está en el carbono 2 viene de la formación de un grupo funcional, en este caso, amida. Si nosotros a este nitrógeno lo unimos a un residuo de un ácido graso, que es este que está en azul, se forma este grupo funcional amida, y hay acá un enlace amida entre este nitrógeno y este carbono. No es un enlace peptídico porque no son dos aminoácidos, es un enlace amida. Pero recuerden esto, otra vez, diferencien cuando estén hablando si están hablando del grupo funcional amida o si están hablando del enlace amida. ¿Sí? No son lo mismo. Si bien el nombre es el mismo, una cosa es un grupo funcional y otra cosa es un enlace en particular. Bien, bueno, con todas estas herramientas y este análisis de las estructuras que hemos hecho, que hemos aclarado un poco qué representan todos estos esquemas, analicen ustedes las estructuras de los esfingolípidos, de los galactolípidos y de los lípidos de arqueobacterias. Está todo en el apunte, en el capítulo de la teoría. Y
no es necesario que los formulen, si se animan, lo pueden hacer, pero no es necesario que formulen uno de cada uno, sino que extraigan de la bibliografía algún ejemplo y hablen un poco acerca de la función.